Vamos a arrancar. Los saludo primero a todos y a todas. Muy buenas tardes. Hoy tenemos la última jornada de este ciclo de charlas que organizamos entre el Museo de Coronda y el Instituto Superior número 6, en el que, bueno, nos propusimos tener encuentro con diferentes expertos, expertas, gente con experiencia en investigación, gente con experiencia académica, también en lo que es la gestión de espacios de memoria, para justamente reflexionar sobre la historia, la memoria y la política y los vínculos entre estos tres grandes conceptos que articularon el ciclo de charlas. Hoy, bueno, tenemos el agrado de recibir a Laura Schenker. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, licenciada en Ciencias Políticas de la UNR, es investigadora asistente de CONICET. En su tesis doctoral, ella investigó sobre las negociaciones entabladas entre civiles organizados, los líderes de instituciones judías de Buenos Aires y las autoridades de facto. Actualmente investiga estos temas, investiga sobre las políticas culturales de la última dictadura y va a ser alguno de los temas que estemos tocando el día de hoy. Y bueno, para introducirla también, mencionar que forma parte del grupo de estudios sobre arte, cultura y política en la Argentina, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, y también trabaja en otros equipos de investigación de la Universidad Nacional del Litoral, como el equipo de estudios interdisciplinarios sociohistóricos del IUCSO, el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, y del Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Es coautora del libro Marginados y Consagrados, Nuevos Estudios sobre la Vida Judía en Argentina, del año 2010, y autora de diferentes artículos que, bueno, están en la página de Academia, que después les vamos a compartir para que puedan profundizar algunas lecturas. Así que bueno, nada, darte la bienvenida, Laura, y es todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias a los dos, Fernando, Astor, por la invitación. Es siempre un placer poder contar lo que son estos trabajos de investigación que generalmente quedan en un paper y muy pocas veces, más allá de una reunión académica o una jornada, un taller que se pueda dar, eh, hay pocas oportunidades para contarle al resto de la sociedad lo que hacemos los investigadores. Por lo tanto, para mí es una re buena oportunidad y por eso cuando me lo propusieron, rápidamente me pareció buenísima la idea de participar de este ciclo. Que algunos de los temas que estuvieron tratando, estuvimos hablando de eso y algunas cuestiones voy a tocar para que tenga sentido en relación a lo que ustedes estuvieron viendo. ¿Se escucha bien? Lo que hablo más fuerte, ¿se escucha bien? Se escucha bien. Bien. En primer lugar, la propuesta de esta reunión, lo que les voy a venir a contar, tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo un equipo de investigadores, no es un trabajo que vengo haciendo sola, sino que venimos haciéndolo con un equipo de investigadores, que es trabajar la dimensión, lo que llamamos la dimensión productiva de la dictadura. Yo considero que esta cuestión de las políticas culturales de la última dictadura forma parte de esa dimensión productiva. ¿A qué llamamos dimensión productiva de la dictadura? Llamamos dimensión productiva o positiva de la dictadura a un conjunto de estrategias generadas desde el aparato estatal para construir consenso, para construir apoyo social. Esta idea que comenzamos a pensar hace bastante tiempo, yo diría entre el año 2009, 2010, con este equipo de investigadores, viene a diferenciarse, distanciarse de los primeros estudios sobre dictadura. Los primeros estudios que
se publicaron entre los años 84, 85, en la postdictadura, en la que la primera imagen, sobre todo de esos años de dictadura, fue la idea de que el poder militar lo que se encargó fue de arrasar con la cultura, lo que se llamó el apagón cultural. Voy a empezar a mostrarles el PowerPoint. Dijimos una ventana, entonces una ventana, compartir. Ahí, ahora ven solo el PowerPoint, ¿no? ¿Ven el Power? ¿Sí? No, estamos viendo toda tu pantalla. Toda mi pantalla únicamente, a ver, vamos de vuelta, ocultar, dejar de compartir. Esperen un segundo, estás presentando, dejar de presentar, vamos de vuelta, presentar, una ventana, una Ajá. ventana, una ventana, compartir. ¿Ahora sí? Ahí está, perfecto. Ahora sí. Perfecto. Bien, como les decía entonces, esta dimensión productiva de la que comenzamos a pensar como idea de posibilidad de que la dictadura haya realizado algún tipo de políticas para generar el apoyo de la población, empezó a distanciarse de esos primeros estudios que hablaban de la existencia de un apagón cultural, ¿sí? Porque nosotros, en lugar de hablar de un arrasamiento total de la cultura, de un aparato de censura que lo único que buscó fue hacer desaparecer la cultura, como decían esos primeros estudios, lo que empezamos a preguntarnos es, ¿qué veía la gente en esos años? ¿Qué había en el teatro? ¿Qué había en el cine? ¿Qué circulaba en los medios de comunicación? No arrasó con todo. Algo circuló durante esos años. ¿Qué fue lo que circuló? ¿Y qué fue lo que circuló no solo a pesar de la censura, sino qué fue lo que circuló con el apoyo del aparato estatal? ¿Sí? El segundo concepto con el cual nos empezamos a diferenciar es esa idea de falta de mecanismos de consenso, sobre todo los historiadores, siguiéndolo a Rouquier, un historiador muy conocido, muy citado, sobre todo los historiadores, siguiéndolo a Rouquier, marcaban una diferencia muy tajante entre dictaduras autoritarias, conservadoras, como las latinoamericanas, entre ellas la Argentina, la de la última dictadura militar entre el 76 y el 83, y los gobiernos totalitarios. Lo que decían es que mientras los totalitarismos lo que buscaron fue mantener a las masas en las calles, la imagen que se me viene, y a lo mejor a ustedes también, es la de esos grandes discursos de Hitler con esas masas enormes de gente en esos grandes estadios, producto de que el propio Estado fomentaba esa movilización masiva. Entonces, estos investigadores lo que decían es que a diferencia de esos aparatos de propaganda y de construcción de las masas apoyando esas movilizaciones, apoyando al Estado a través de esas movilizaciones, a diferencia de ese tipo de regímenes que buscan la movilización de las masas, las dictaduras latinoamericanas, autoritarias y conservadoras, lo que buscaron es que la gente se quede en su casa y que obedezca por el miedo, o sea, que obedezca a través del aparato de coerción, represión y temor. Nosotros lo que decimos es que eso, estamos de acuerdo con eso, y la verdad es que no estamos buscando un aparato de la magnitud que tuvo el de Goebbels en Alemania y en el nazismo. Lo que sí buscamos es, a partir de una serie de evidencias, como por ejemplo la movilización para la Guerra de Malvinas, lo que sí buscamos es agencias del Estado que hayan tenido el mismo objetivo que ese tipo de aparato de propaganda. ¿A qué me refiero con los mismos objetivos? Que hayan buscado incidir, modelar, conducir las actitudes sociales, ¿sí? Por lo tanto, no buscamos esa dimensión, sino lo que buscamos es mismos objetivos. Agencias estatales que hayan buscado el mismo objetivo.
Y número 3, nos empezamos a distanciar de aquellos investigadores, sobre todo cientistas políticos, que durante una primera etapa de estudios de la dictadura, lo que dijeron fue que la última dictadura militar no necesitó construir su propio consenso porque le bastó basarse con el consenso que le había generado el desastre del gobierno anterior. Esto es, siendo que el régimen de Isabelita había llevado a una crisis institucional en todas las áreas, a una espiral de violencia como nunca había vivido la Argentina, el apoyo social al poder militar, a que se produzca ese golpe de Estado, se produce por las propias condiciones de ese mal gobierno anterior, de ese gobierno que había llevado a un desastre, y no por la conquista de su propio consenso, la conquista de sus propios apoyos por parte de la dictadura. Nosotros decimos que si bien estamos de acuerdo que el 76 tuvo un importante apoyo social, no bastó ese apoyo del comienzo para los 7 años de dictadura, que durante esos 7 años de dictadura se sostuvo con un propio aparato que generó su propio consenso, ¿sí? Sobre todo nos permitimos hacer esta separación, corrernos de esta imagen, siguiendo los estudios de memoria. Y yo sé que ustedes en los encuentros anteriores estuvieron trabajando algunos conceptos vinculados a los trabajos de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué los trabajos de memoria fueron los que nos permitieron apoyarnos para permitirnos distanciarnos de estos planteos iniciales? Porque los estudios de memoria, y acá la estoy citando y siguiendo a Elizabeth Schelin, nos enseñan que las narrativas del pasado son siempre construcciones presentes, que no hay posibilidad de recordar todo el pasado, que cada narrativa del pasado es una selección que hacemos en el presente de aquel pasado, ¿sí? Como dice Elizabeth Schelin, un modo de entender la historia, un modo de pensar, concebir el tiempo, es un modo lineal, en términos positivistas, pasado, presente, futuro. Pero los trabajos de memoria no tienen esa concepción del tiempo. Los trabajos de memoria entienden que las temporalidades se establecen de otra manera. El presente contiene y construye la experiencia pasada y las expectativas futuras, dice Schelin. El recuerdo del pasado está incorporado, pero de manera dinámica. Estamos hablando de procesos de significación y resignificación subjetivo, donde los sujetos de la acción se mueven y orientan entre pasados que no pasan. ¿Cómo nos sirven a nosotros estas ideas para permitirnos distanciarnos de estos planteos? En primer lugar, tuvimos que entender por qué en el 83, en el 84, en el 85, estas construcciones, estas imágenes de apagón cultural, falta de mecanismos de consenso y un consenso inicial excluyente de otro tipo de consenso, sirvió para esa época, dio sentido a una época determinada. Y lo que nos permitió darnos cuenta por qué razón, por qué motivos en esa época con eso, esa imagen fue suficiente, fue lo que nos permitió hoy, desde el año 2010 en adelante, permitirnos otra interpretación sobre ese pasado. No para negar lo que dijeron en ese momento, sino para entender por qué en una etapa determinada, determinados procesos son silenciados en función de que otros son recuperados, entendiendo que de ese modo funcionan todas las construcciones que se basan en recuperar el pasado para pensarlo en el presente. ¿Sí? Además de basarnos en estos estudios de memoria, un dato clave, que fue lo que nos impulsó a investigar, fue lo que encontró una compañera de nuestro grupo de investigación, Julia Riesler, cuyo libro se los recomiendo, se lo pueden bajar de internet, se llama
La acción psicológica, dictadura, inteligencia y gobierno, del año 2018, se lo bajan de Tinta Limón, la editorial. Es que esta investigadora, analizando documentos de las Fuerzas Armadas, analizando normativas, analizando los manuales de formación de las Fuerzas Armadas, encontró un concepto clave que es el concepto de acción psicológica. ¿Qué es el concepto de acción psicológica? Ella encontró que que en función de la doctrina de seguridad nacional, esa doctrina de seguridad nacional que instruyó a las Fuerzas Armadas acerca de la existencia de un enemigo interno, ¿sí? Convirtió a la guerra en una guerra no tradicional, una guerra en la que la población pasaba a ser sospechada de subversiva. Ella encontró que en esos manuales de formación de las Fuerzas Armadas, este concepto informaba, educaba a las Fuerzas Armadas acerca del modo en que se debía conducir a los civiles, ¿sí? ¿De qué modo se debía conducir a los civiles? Recomendando que debían practicarse una serie de estrategias para conocer el ánimo social y para poder influir sobre ese ánimo social, ¿sí? Ahí anoté algunos conceptos de este libro que dice: la acción psicológica fue presentada por el coronel Jorge Heriberto Poli, este es el nombre del militar, autor de esta doctrina con la que se formaban las Fuerzas Armadas, como una herramienta clave para influir sobre los factores intelectuales y morales que caracterizan a las mentes sociales. La principal técnica de la acción psicológica fue la propaganda. A través de ella, el régimen buscó profundizar el consenso sobre sus actos, discursos y procedimientos. Esto es, la acción psicológica, que hasta el año 76 fue una teoría, pasó con el establecimiento de la última dictadura militar a convertirse en una política de Estado, que era practicada y realizada a través de diferentes agencias del Estado, de las que también voy a hablar más adelante. Lo importante es que habíamos encontrado entonces el concepto, la teoría, el fundamento en el que se basó este sistema, ¿sí? Y ahí la cita de Foucault, porque Foucault nos permite entender que el poder no es solo coerción y obligar a la población. El poder también es lo que Foucault dice en esta frase. Lo que hace que el poder agarre, que se le acepte, es simplemente que no pesa solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho va más allá, produce cosas, induce placer, formas de saber, produce discursos. Es preciso considerarlo como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social, más que como una instancia negativa que tiene como función reprimir. ¿Sí? Ahí es cuando el concepto nos cierra, cuando la idea de acción psicológica para producir conductas, para generar apoyos, y apoyos que no sean solamente a partir del temor, sino apoyos que sean a través de otros mecanismos, conseguir que la población apoye a la dictadura, generando estrategias de propaganda, pero también generando espectáculos y actos públicos, como también encontramos, también generando contenido educativo, introduciendo determinadas materias en la educación, pero también este mecanismo de acción psicológica implica medir el ánimo social, porque la primera fase es medir cómo piensa la población para luego organizar una estrategia sobre cómo influir en un sentido determinado. ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Quieren que vaya más lento? ¿Quieren que repita alguna cosa? Por favor, interrúmpanme, porque a veces me envalentono, es un tema bueno, que con el que trabajo hace mucho y si quieren que corte y vuelva para atrás para dar más ejemplos, me van parando y me van diciendo
que vuelva a decir algo en particular. Bien. Teniendo este bagaje teórico, teniendo estas discusiones académicas, teniendo estos conceptos tanto producidos por las Fuerzas Armadas como teniendo el bagaje de la teoría, los conceptos de Foucault, teniendo todos estos elementos conceptuales y teóricos, es que nos propusimos realizar un trabajo de campo. Y cuando me refiero a realizar trabajo de campo, me refiero a el trabajo de archivo, tanto ir al archivo a ver qué documentos encontrábamos, como entrevistas orales, ¿sí? Los que trabajamos historia reciente tenemos esa posibilidad de hacer entrevistas a personas que atravesaron la dictadura, que fueron funcionarios durante la dictadura, etcétera, o que acompañaron, apoyaron, etcétera, etcétera. O incluso que formaron parte del gobierno. En mi caso, no sé si algunos de ustedes, Astor me comentó que había entre ustedes personas que trabajan en museos, personas que trabajan en archivos, no sé si en este momento está alguno de ellos, pero el trabajo que hacen ustedes en este caso, es fundamental para el nuestro, digamos, porque sin ese ordenamiento, sin esa clasificación, nuestro trabajo sería imposible, ya que lo que solemos hacer es ir a buscar un documento, en busca de algo en particular, y la consulta con el experto, el que sabe manejar esos archivos, es para nosotros un elemento fundamental. Así que, nada, eso, agradecerles a todos ustedes que dedican su tiempo a trabajar en museos y en archivos. En mi caso, ir al archivo es fundamental porque mi intención cuando voy al archivo es la de corroborar, pero también hacer caer todos esos presupuestos con los que uno va con sus teorías, ¿no? Es ir a encontrar documentos que permitan repensar aquello que venimos teorizando y pensando como funcionamientos de mecanismos generales. A mí, sobre todo, lo que me interesa en los archivos es ir a encontrar casos particulares que permitan desestabilizar las memorias, las narrativas más generalizadas, más nacionales y grandilocuentes. Me interesan mucho las historias locales. Traje para contarles sobre un caso muy específico de Santa Fe, de la ciudad de Vera, de la provincia de Santa Fe, y me interesa mucho ese trabajo de lograr encontrar casos específicos, microhistorias, que permitan discutir, que permitan darle otro color a una narrativa más general, ¿sí? Así que, bueno, eso. El trabajo en archivo es fundamental, y lo que traje entonces son 3 investigaciones que me gustaría contarlas si hay tiempo, si no contaremos una o 2, en función de cómo ustedes van viendo si se puede estirar o no. Traje 3 investigaciones para contarles, que son 3 investigaciones realizadas en función al trabajo en el archivo, y son 3 investigaciones que nos permiten como darle una carnadura, como bajarlo a algo más concreto a esto que venimos pensando como una dimensión productiva de la dictadura que acompañó a la dimensión de disciplinamiento, del control y de la represión, ¿sí? Bien. Siempre lo que hago es, antes de hablar del documento, hablar brevemente cómo se encontró ese documento, porque como dice Mariana Nazar, los archivos son como un campo arqueológico. No solo importa lo que dice el documento de manera literal en sí, sino el documento también dice en función a cómo se encuentra en ese campo, qué relación tiene en función de otras series, qué lugar ocupa para ese organismo la producción de ese documento.
Entonces, no tendría sentido que hablemos solamente de un documento de manera aislada del archivo. Importa verlo en función al contexto de producción, ¿sí? Entonces, eso, avisarles que voy a hacer una breve referencia al modo en que se encontró el documento para luego hablar del documento en sí mismo, ¿sí? Y de la investigación que de ese documento se derivó. La primera investigación que les quiero presentar es la que realizamos con Julia Risler sobre unas encuestas y sondeos de opinión. Pregunten, interrúmpanme, perdón que insista, pero así, si hay algo, anímense a preguntar. No tengo problema de cortar y escuchar preguntas, ¿eh? No sé si habrá alguna, pero mientras tanto tomo un mate. Si llega a haber algo que quieran preguntar. Sigo. Sí, Dale. hasta ahora venís clarísima, así que Bien. seguí tranquila. Bueno, Está dale. abierto para cualquiera que quiera preguntar, de todas maneras. Perfecto. Bien. Entonces, lo que les decía, los primeros documentos que quiero presentarles son unos documentos que encontramos con Julia Risler, unos sondeos y encuestas de opinión que encontramos en lo que se llamó el Fondo Banade. ¿Qué es el Fondo Banade? Ahí les muestro unos recortes de diario del año 2000 de distintos medios de comunicación, donde en el año 2000 se encontró en lo que por entonces era el Ministerio del Interior, se encontraron estos documentos y se llamaron Fondo Banade porque esos documentos, porque ese edificio, de manera previa a los años 90, había pertenecido al Banco Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, el nombre que se le dio a esos documentos fue el de Fondo Banade. Como bien lo dice esa cita que ustedes pueden leer ahí, de Invernizzi y Gossiol, que fueron los primeros que trabajaron esos documentos. Yo en este momento no tengo el libro para mostrarles, pero es un libro súper conocido, se llama el libro El golpe a los libros, un libro que sacaron en función de este fondo Invernizzi y Gossiol en el año 2002. Ellos cuentan el estado y el modo en que se encontró esa pila de documentos. Leo. De manera aparentemente casual, en marzo del 2000, un empleado del Ministerio del Interior encontró una cantidad de papeles amontonados en una bóveda del ex Banco Nacional de Desarrollo, el BANADE, cuyo edificio había sido cedido a ese ministerio, o sea, el Ministerio del Interior, durante la gestión del presidente Carlos Menem. Las autoridades de turno revisaron el material y descubrieron que muchos de ellos eran documentos de los servicios de inteligencia. Los ataron en 60 paquetes y los entregaron al Ministerio de Justicia, desde donde fueron derivados al archivo de la CONADEP, y allí quedaron depositados a la espera de una investigación que se ocupara de ellos. Efectivamente, esos documentos que pasaron al archivo de la CONADEP hoy se encuentran integrando los distintos fondos que se encuentran preservados en el Museo Nacional de la Memoria, en la ex ESMA. Hoy, si uno quiere consultar estos archivos, va al Museo Nacional de la Memoria y pide consultar estos archivos de el Fondo Banade. Sobre todo son documentos producidos y recibidos por el Ministerio del Interior, y como ustedes saben, del Ministerio del Interior dependían departamentos como la CIDE y como el resto de la comunidad informativa, como se llamaba, a las demás agencias de la policía, de las Fuerzas Armadas, que se encargaban de la inteligencia en la dictadura. Nosotros de este fondo, entonces, nos interesó estudiar unos documentos específicos que aquí se los estoy mostrando,
que son estas encuestas y sondeos de opinión. Imagínense la alegría cuando encontramos estos documentos. ¿Por qué alegría, digo? Porque básicamente lo que hacía era confirmar que efectivamente, más allá de una teoría, en la práctica este mecanismo de acción psicológica se desarrolló buscando medir las opiniones de la población, ¿sí? Algo que se supone que es de una práctica de un gobierno democrático, porque esta idea de encuestas, de sondear a la gente, de medir a los candidatos, a ver cómo miden los candidatos, es claramente una práctica de los gobiernos democráticos, de aquellos candidatos que se presentan para elecciones, por ejemplo. Pero lo que nosotros encontramos es que de manera muy seria, muy sistemática, muy estable, tanto la CIDE como la CIP, nota al pie, que es la CIP, Secretaría de Información Pública, una secretaría que se encargaba de controlar a los medios de comunicación y de hacer la información para que esos medios difundan. Entonces, tanto la CIP como la Secretaría de Información, como la CIDE, eran las encargadas de medir el ánimo social. ¿Qué vemos en este documento, por ejemplo? En este documento que nos encontramos vemos el sello de confidencial, o sea, restringido para cierto público, vemos el nombre de la secretaría encargada de hacer este informe, Secretaría de Información Pública, vemos el nombre Presidencia de la Nación, porque efectivamente la secretaría dependía directamente de Presidencia de la Nación, y por lo tanto sus informes eran directamente elevados a la presidencia, en el comienzo de la dictadura directamente elevados a Videla, y en los años en lo que los encontramos, nosotros encontramos todos informes del año 81, eran a Viola, que fue el segundo presidente que sucedió, segundo presidente de facto que sucedió a Videla. Lo que encontramos entonces es este informe llamado Informe de Situación Psicosocial, en el que sistemáticamente, porque fíjense que el periodo que toma es un periodo cortito, dice, ¿de qué fecha, qué fecha? Yo no alcanzo a leer, del 12 al 18 puede ser, del 12 al 18. Un segundo, a ver. Del 12 de agosto del 81 al 18 de agosto del 81, ¿sí? Eh, y fíjense entonces que el modo de medir el ánimo de la población era, por ejemplo, entre otros, a través de la realización de encuestas. En este caso, la que pongo en el ejemplo es una encuesta chica, porque fíjense que dice un sondeo, dice como consecuencia de un sondeo limitado de 500 personas, pero hemos encontrado de 2.000, 3.000 personas comparando distintas partes del país, ¿sí? No solamente eran tan pequeñas, en el que se le preguntaba a la población si siempre apoyó el proceso, si antes lo apoyaba, si lo empezó a apoyar ahora, ¿se entiende? Y como este tipo de preguntas, todo tipo de preguntas, desde cómo ve la imagen de Videla, cómo ve la política económica, está de acuerdo con la apertura del mercado al exterior, todo tipo de preguntas iban siendo medidas, y al final de estos informes, lo que se permitía la CIP, la Secretaría de Información Pública, era realizar una lista de recomendaciones en función de este proceso de lo que veían en el ánimo social, ¿sí? Medían y recomendaban. Fase número 1, medir. Fase número 2, conducir a la población. ¿Qué tipo de propaganda, qué tipo de discursos le recomendaban al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo lo convierta en una práctica discursiva, ¿sí? No me quiero detener mucho porque me quedan 2 investigaciones más, pero vean cómo de algún modo empezamos a darle carnadura, empezamos a concretar esta idea de los procesos, del proceso de la dimensión productiva de la dictadura, lo que nosotros llamamos
políticas de Estado, culturales, comunicacionales, etcétera, que la dictadura fue desarrollando para influir en la población. Quiero cerrar este ejemplo de esta investigación contándoles un punto de ella, un punto muy chiquito de esta investigación que nos muestra específicamente cómo funciona este mecanismo. Y déjenme explicarles ese texto que forma parte de la última parte de este informe, del 6 de mayo al 12 de mayo del 81. Es un informe anterior al que veían en esta imagen. Es un informe de situación psicosocial, pero el anterior, este empieza en el 12, el otro es del 6 al 5, del 6 de mayo. Ah, perdón, esto es de mayo y el otro es de agosto. Es bastante anterior. En el que, fíjense lo interesante, uno lee el informe y ve que se habla de un accidente ferroviario que tuvo lugar en Argentina, googleándolo lo encontramos, que tuvo lugar en Argentina en marzo del 81. Esto es al comienzo de la gestión Viola. Y acá ya estamos unos meses más tarde, pues estamos en mayo, ¿sí? Al comienzo de la gestión de Viola, entonces, se produjo un choque ferroviario en el que fue bastante importante, hubo bastantes muertos, y ese acontecimiento da la posibilidad a la SIP, la Secretaría de Información Pública, a medir el ánimo social con respecto a lo que las personas pensaban sobre la posibilidad de privatizar las empresas del Estado. Y hago una nota al pie. Desde el año 76, no desde el año 81 con Viola, desde el año 76, los discursos, sobre todo de Martínez de Hoz desde el Ministerio de Economía, son discursos que van en la línea de la privatización de las empresas públicas, al estilo Entel, al estilo Gas del Estado, al estilo Ferrocarriles Argentinos. No obstante, en las mediciones que la CIP hacía de esa posibilidad de privatizar eran mediciones generalmente negativas, ¿sí? No solo eso, yo supongo que no fue por eso que se privatizaron, sino que dentro del propio aparato estatal, dentro de ese poder militar, había un sector muy importante de militares nacionalistas, proindustrialistas, que se opusieron a la privatización de esas empresas, ¿sí? Martínez de Hoz no logra privatizar esas empresas que se van a privatizar con posterioridad, con el menemismo, pero no lo logra hacer, no logra el consenso para hacerlo, Martínez de Hoz. No obstante, luego de ese choque ferroviario, la CIP sale a medir el ánimo social con respecto a las empresas del Estado. ¿Y qué piensan ustedes que va a encontrar luego de un choque ferroviario? ¿Qué va a encontrar? ¿Que la gente está a favor de cómo funcionan las empresas del Estado o está totalmente en contra? Por supuesto que la población esas encuestas dan una idea muy clara sobre el apoyo social a la privatización. Y es en ese contexto que la CIP se anima a introducir como posibilidad la idea de privatizar, diciendo que se trata de un momento propicio. Y miren cómo lo hace en esta frase. Dice lo siguiente. Si leo lo que está en el informe, habría despertado gran inquietud en diversas franjas de la opinión pública, adecuadamente estimulada por los medios de comunicación social, el conocimiento del déficit de las empresas públicas. Bla, 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 bla. Dice al final, como consecuencia de esto, algunos grupos se preguntan si no ha llegado el momento de que la conducción superior del Estado tomara la decisión política, largamente esperada por ellos, de iniciar la privatización de estas empresas. ¿Esto qué es? Piensen que la CIP era la propia encargada de fomentar determinados contenidos
en los medios de comunicación. Por lo tanto, donde dice adecuadamente estimulada por los medios de comunicación, claramente era una labor de la CIP. Fomentar a través de los medios de comunicación una incisiva lectura del funcionamiento y de los déficits de estas empresas del Estado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el encuentro de este documento y esta serie de documentos, lo que nos permitió ver, lo que nos permitió analizar, es que en efecto, esto que hablamos, esta dimensión productiva de la que hablamos, que se basa en el medir el ánimo social para luego incidir sobre ese ánimo social, estaba claramente justificada con estos documentos que encontramos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que les haga ruido, que no les cierre? Somos pocos, anímense, yo no tengo problema de cortar, somos pocas personas, pregunten si hay algo que no quedó claro, si algo no les cierra y le hace ruido. Sí. No, a mí me llama muchísimo la atención una práctica por ahí de, de gobiernos muy moderna y muy actual como existía hace tanto tiempo atrás, ¿no? Exacto. También una concepción, también asociada con una concepción del Estado más neoliberalista y más tratando de pensar en estas prácticas políticas o de ver la política como marketing, ¿no? Que son prácticas más empresariales aplicadas al Estado, ¿no? Como que Exacto. se ve un poco que aparecen en ese momento. Exacto, sí, ahí leo lo que escribieron, pero te quiero decir algo. Lo que vamos a ver ahora, el segundo ejemplo, es claramente esto que decís, el marketing aplicado a, o sea, la contratación de una empresa de marketing para mostrar una imagen positiva de las Fuerzas Armadas, es lo que vamos a ver exactamente ahora. Pero también quiero decirte que este uso de estas herramientas, en muchos casos cuando pensamos en el uso de esta herramienta, también uno puede decir, bueno, pero ¿quiénes eran los que salían a encuestar? O sea, ¿salían con el uniforme? ¿Daba miedo contestarle al que te venía a preguntar? ¿Estaban dirigidas esas respuestas? Porque imagínense, en un contexto de dictadura, ¿quién contesta medianamente lo que piensa a un agente vestido, o no, ni siquiera tiene que estar vestido, digamos, alguna persona que venga a preguntar, ¿quién contesta lo que piensa? Pero como ustedes pudieron ver, no todas las respuestas son favorables. Fíjense en este cuadro. No todos contestan siempre apoyó el proceso. Mm. Antes apoyaba el proceso, pero ahora no lo apoyo, dice el 29%, ¿sí? Es Sí. decir, lo que nosotras no hicimos, porque no teníamos forma de resolverlo, es un análisis de los resultados. Porque no teníamos forma de resolver esto, de hasta qué punto esos resultados son reales, miden algo, dicen algo sobre la población, están hechos de manera certera, o se sentó el señor de la CIP y los dibujó a los resultados. ¿Hasta qué punto salió? O sea, como no podemos saber si esto efectivamente mide algo, como sucede en cualquier gobierno democrático, como sucede con cualquier encuesta y sondeo de opinión, ¿no? Lo que hicimos fue analizar el mecanismo, ¿sí? Lo que hicimos fue analizar el sistema, el instrumento, Mm. el instrumento de medición, la lógica de voy a medir porque lo que voy a generar como política de Estado tiene que tener una base y un fundamento. Claro, sí, totalmente, digamos, ese me parece que es el dato fuerte, ¿no? Más allá de lo que digan o cómo estén hechas las encuestas, el hecho de que se piensen que hay que hacer un sondeo de opinión para ver qué pasos tomar de ahí en adelante, ¿no? Exacto. Vamos a leer las preguntas, que veo que hay un montón y no las estoy leyendo. A ver, pregunta, ¿quién quiere hablar? Acá dice Bernardo Carrizo, Sí. ¿podría vincularse con alguna relación con el cambio de la etapa Videla a la etapa Viola?
No lo sé. Te digo por qué. De acuerdo, Fernando, de acuerdo a lo que dicen los manuales y de acuerdo a la existencia de estas agencias como la CIP, como la CIDE, desde el 76 debieron realizarse estos sondeos y encuestas de opinión. Lo que pasa es que en el archivo del fondo, en el fondo Banade, lo que nosotros encontramos fueron solo encuestas de la CIP y de la CIDE a partir del año 81. Con lo cual, no puedo sacar la conclusión si es que estas encuestas se venían realizando desde antes o se empezaron a hacer con el recambio de gobierno. Si fue producto de ese cambio de gestión donde querían medir las continuidades y discontinuidades de un gobierno a otro, o si querían medir si Viola contaba con esa legitimidad que contaba Videla al principio, o si había que manejar los medios de comunicación y hacerle más campañas para subir su imagen, porque no era lo mismo que el 76, o si desde el 76 se venían haciendo. Como solo encontramos las encuestas de esos años, de toda esa etapa, no podemos llegar a esa conclusión. Seguimos investigando y si algún momento encontramos de otro momento, seguramente podremos decir algo más. Por ahora lo único que podemos decir de nuestra investigación es eso, que se realizaron en esos años. Segunda pregunta. Pregunto, dice Bernardo Carrizo, de vuelta, pregunto, si la racionalidad económica no opera en la política y si eso no tiene acaso relación con la estrategia de sondeo, es decir, el ejercicio del poder autoritario también necesita de un círculo de pensamiento que te esté en pos de la construcción de consenso. Estoy totalmente de acuerdo, pero me gustaría, ¿estás ahí, Bernardo? ¿Podrás ponerte el micrófono abierto? Me gustaría repreguntarte. Hola, buenas noches, sí. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Me gustaría repreguntarte que me expliques más esta pregunta. No entiendo a qué apunta, no entiendo. Estoy totalmente de acuerdo en el sentido que sí, que la estrategia política va vinculada a la estrategia económica, seguro. Pero No, pregúntame lo que específicamente qué querías. pregunto, Sí, lo que pregunto es si una de las características de cualquier ciclo de pensamiento neoliberal, o liberal, mejor dicho, en términos de la política económica de Martínez de Oz, generaba necesariamente la obtención de información para llevar a cabo la planificación. Es decir, ningún ejercicio de poder, y menos un autoritario, se ejecuta sin planificación. Y me parece que el sondeo de opinión lo que busca es o ratificar la planificación o construir una alternativa planificadora. En ese sentido, creo que la lógica privatizadora, por ejemplo, que es una beta de la política de Martínez de Oz, obviamente que se construye sobre una racionalidad económica. Entonces, eso es lo que yo estoy pensando, es decir, si el liberalismo atraviesa una estrategia económica en sí, inevitablemente impacta sobre el mundo político a secas. Entonces me parece que la estrategia política toma algo de la ola liberal y la convierte en instrumento de sondeo. Por ahí yo estoy planteando, en todo caso, la inquietud. No estoy diciendo absolutamente que es así, pero creo que posiblemente pueda generarse una hipótesis al respecto. a ver, déjame pensar con vos en voz alta. O sea, vos lo que me estarías diciendo es que para vos, para el modo en que vos analizás esto, la racionalidad económica planificadora de una lógica liberal o neoliberal fue la que habilitó la realización de este tipo de prácticas, que necesitaba de este tipo de prácticas, Sí, sí, esa racionalidad necesitaba de este tipo de prácticas. sí, porque por ejemplo, a ver, uno cruza los planos. En esa época, estamos hablando ya en la etapa Viola, hacía ya un tiempo que incluso el sistema educativo estaba claramente formateado. Es decir, estaba pensándose en términos de taxonomía, en términos de objetivos bien precisos. La idea de planificación atravesaba el sistema educativo claramente. Y eso me parece muy difícil, excepto que no haya ningún tipo de vaso comunicante.
yo creo que hay vasos comunicantes entre las agencias estatales, porque precisamente hay circulación de ideas entre las agencias estatales. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, digo, cuando analizamos estos temas, creer que el terrorismo de Estado es solamente observable desde la pura brutalidad. Me Total. parece que hay brutalidad en algunas áreas del Estado, Total. y al mismo tiempo está esta racionalidad económica. Total. Así como Altamirano hablaba que la Revolución Argentina tenía los dos rostros, la nacionalista y la liberal, Total. la dictadura tiene más de dos rostros, no solamente la represión clandestina y al mismo tiempo la ley de pena de muerte que nunca se aplicó, y aquí lo que yo estoy observando es que hay vasos comunicantes que hacen que tengan estos rostros, ¿no? Total. Pero en realidad estoy pensando a partir de lo que vos estás exponiendo acá, lo Sí, estoy sí, sí, cruzando con sí. otras Sí, sí. cuestiones nada más. Total, total. Yo, solo para pensar también en voz alta, ¿no? Nosotros no podemos llegar a esa conclusión porque no sabemos para qué se usaban estos informes. O sea, así como no sabemos cómo se hacían y si se hacían efectivamente, tampoco sabemos si alguien los leía o si quedaban, como sucede en general en la administración pública, en un estante. ¿Para qué se hacían estos informes? No lo sabemos. Por lo tanto, yo no sé si les llegaban al Ministerio de Economía, por ejemplo, o les llegaban a aquellos que estaban pensando en términos de política de planificación económica, política de planificación social, o al Ministerio del Interior. Lo único que podemos entender por lo que dicen los documentos es que las recomendaciones son de tipo discursivas para el Ejecutivo, de cómo el Ejecutivo debía combinar, cambiar, mencionar en sus discursos, en su, en su performance, cómo debía actuar frente a la población para, otra vez, lograr conducir a esas masas. Pero nos faltan documentos como para poder decir, además se utilizaron para modificar o para implementar distintas políticas de gobierno, o para tomar decisiones. Ni siquiera sabemos si se utilizaron para tomar decisiones, o si simplemente fue el trabajo burocrático de una agencia que se dedicó a escribir documentos que nunca nadie leyó. Sí, incluso llegando a en la hipótesis que se confirmaría lo que estás planteando, el solo hecho de dedicar parte de una agencia estatal a esta tarea, cuyos resultados hoy por hoy son inciertos, hubo algún lugar desde el Estado que se veía que esto tenía un sentido, el solo hecho de hacerlo tenía un sentido, más allá de que no veamos su resultado. Digo que algún tipo de lógica justifica depositar energía en eso. Seguro. Y me parece que por ahí hay algo que muestra los rostros que no necesariamente son absolutamente coherentes de una estrategia política, ¿no? A veces hay Total, caminos que nos conducen a senderos que no tienen salida. totalmente. Simplemente son senderos que no llevan a ningún lado, pero el sendero existe. Total. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Sí, estoy de acuerdo. Sí, es cuestión de eso, de entender que no, que las racionalidades son múltiples y que tienen múltiples posibilidades de que las políticas públicas se decidan en función de cuestiones que tampoco son de tanta lógica, que va sumando, digamos, que por ahí se deciden por otras decisiones, digamos, bueno, que la planificación puede estar, pero también puede estar atravesada por otras lógicas de favorecimiento para hacer determinadas acciones. Pero estoy de acuerdo en que por algo se hacen, que por algo estas prácticas se hacen, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo miedo de aburrirlos, ya casi una hora vamos y me quedan 2 ejemplos más. No sé si podemos seguir, Astor, si preferís que cortemos. Vos decime cómo veas el tiempo. Avancemos un poco más, sí. Avancemos un poco más, vos cortame cuando Sí, quieras. Yo tengo estos 2 ejemplos más, pero dale. en función Avancemos con de... uno y si querés Dale, abrimos lo hago muy... más el diálogo. Dale. Empecemos entonces, lo voy a hacer muy breve porque el que más me interesa es el siguiente producto que él
tercero es el caso Santa Fe, y es el que con el que me gustaría que nos detengamos más tiempo, ¿sí? Así que voy a hacerlo muy, muy rápido a este ejemplo, al segundo ejemplo, a esta segunda investigación. Esta segunda investigación es sobre la gira de Videla a Venezuela en el año 77, mayo del 77, en la que Videla se subió al avión junto a 25 personas famosas de Argentina. Esta investigación no la iniciamos con material de los archivos, sino la iniciamos con material público, con material que forma parte de esta estrategia de construcción de consenso, porque como lo vieron antes, la CIP era encargada de difundir determinada información, y estas revistas en las que encontramos esta información eran revistas súper pro-oficialistas, como Gente, como Somos, ¿sí? En la que encontramos esta gira, en esta gira varios aspectos sumamente interesantes. Entonces, como les decía, la investigación se inicia con material que encontramos en archivos de fuentes públicas, fuentes que circularon a nivel público. Encontramos esta gira de Videla a Venezuela con personas famosas, súper famosas, como por ejemplo Leluar, que había sido premio Nobel en el año 1970, estamos en el año 77, o sea que era una persona sumamente reconocida, acompañado de otros civiles sumamente reconocidos. Les voy a decir algunos nombres, por supuesto que los van a recontra conocer, los deportistas Fangio, De Vicenzo, artistas como Rogelio Poleselo, Bonifacio del Carril, y como Ari Brizzi, que son los de la foto de la mano de color gris, de la mano derecha, en la que Videla está en esa misma foto. Más allá del motivo por el que estas personas, estos civiles, decidieron subirse al avión, que de nuevo puede ser una investigación posible, investigar por qué estas personas que eran sumamente famosas, reconocidas y queridas en Argentina, y no solamente en Argentina, en Venezuela también, por qué estas personas decidieron subirse al avión de Videla para acompañarlo en una gira de índole, una gira presidencial, una gira que se convirtió en una gira de diplomacia cultural. ¿Por qué decidieron acompañarlo a Venezuela? Una investigación posible, les decía, era por el camino de pensar qué fue el motivo que llevó a estos civiles a subirse al avión. Pero como nuestro interés sigue siendo el de esta dimensión productiva, lo que nos interesó pensar es quiénes fueron desde el Estado los que organizaron esta movida, esta gira, qué motivo tenían y si lo consiguieron, ¿sí? ¿Qué querían generar con esta movilización de tantas personas? Investigando, lo primero que descubrimos fue que fue la primera vez que Videla logró llevar en el avión a 25 personas reconocidas y fue la última vez. Por lo tanto, el interés se volvió aún más fuerte, digamos. ¿Qué querían decir los organizadores de esta movilización, de esta misión, para hacer semejante movida? ¿Qué era lo que iba a pasar? ¿Qué era lo que iban a generar que llevar a toda esta gente? Lo segundo que descubrimos fue que en el año 77, ese viaje a Venezuela, esa gira presidencial, estuvo atravesada de una tensión muy importante, del comienzo, diría yo, de la ruptura de las relaciones con Estados Unidos. A comienzos del 77 asume Carter, y como ustedes ya lo saben, por eso lo digo rápidamente, Carter fue el que impuso una política de restricción de créditos para la Argentina, producto de su política de derechos humanos, ¿sí?
y que el que le empezó a exigir a Argentina, le empezó a exigir sobre las protestas que había en Argentina por denuncias de violaciones a los derechos humanos y a restringir los créditos que Argentina estaba recibiendo. Venezuela, en el 77, a diferencia de ahora, de nuestra actualidad, era el mejor aliado de Estados Unidos, siendo que era el único país de la OPEP que continuó vendiéndole petróleo a Estados Unidos en la crisis de los 70, la crisis del 76, del 73, ¿sí? Cuando los países de la OPEP dejan de venderle petróleo a Estados Unidos, el único país que lo sigue haciendo es Venezuela. Con lo cual, esa visita algo nos estaba diciendo de esa relación con Estados Unidos. Pero lo más importante fue lo que descubrimos en el archivo de Cancillería. Fuimos al archivo de la Cancillería actual, un archivo que se puede visitar y que tiene, si se pide permiso, si se pide turno, se puede visitar. En el archivo de Cancillería lo que descubrimos es que no fue el ministro del Exterior, Bussetti, en ese momento, el que organizó esa gira, sino que esa gira fue organizada por la CIP, nuevamente, la Secretaría de Información Pública, esta secretaría que les vengo diciendo, encargada de esta relación con los medios, encargada de escribirle los discursos a los presidentes, encargada de controlar a los medios de comunicación y de producir información para esos medios de comunicación, la que había contratado a una empresa de marketing, por eso te decía eso anteriormente, Astor, la que había contratado en el año 76 a una empresa de marketing llamada Diálogo para ofrecer una imagen en el exterior de Argentina distinta a la que estaban ofreciendo los que denunciaban las violaciones de los derechos humanos y los desaparecidos, lo que la dictadura llamó, lo digo entre comillas, la campaña anti-argentina, ¿sí? La CIP había contratado a esta empresa de marketing, Diálogo, para que colaborase en la construcción de otra imagen. Y este viaje presidencial con estos famosos tiene que ver con que lo organizó la CIP junto con esta empresa de viaje. Lo digo muy breve porque no quiero seguir extendiéndome. Básicamente lo que esta investigación nos dio como resultado es que los civiles colaboraron no con lo que hayan dicho, sino con su mera presencia. Su mera presencia, la mera presencia de estos civiles colaboró con lo que se proponía la CIP como la organizadora de este evento. ¿Cómo colaboraron? Lo primero que ustedes van a ver si ustedes ven todas las imágenes es la llamativa presencia de los civiles solo en el avión. No hay imágenes de los civiles en Venezuela, solamente se los puede ver en imágenes adentro del avión, al punto que con mi compañera con Alicia Dios, con la que hicimos este trabajo, nos empezamos a preguntar conspirativamente si efectivamente no habrá sido que los subieron al avión, les sacaron las fotos y los bajaron y no los llevaron en ningún momento a Venezuela. Empezamos a conspirar, a decir, capaz que todas las fotos son del avión. Después pudimos comprobar distintos pasajes en los textos, elementos que nos permiten decir, no, efectivamente estas personas estuvieron en Venezuela. Pero básicamente el modo en que los civiles contribuyeron fue con la mera presencia. Con la mera presencia le permitieron a Videla mostrarse, como dice el título de uno de estos diarios, esperaban a un dictador y encontraron a un presidente. Videla en el 77 buscaba mostrarse, aunque no lo puedan creer, como un presidente no democrático, porque no lo era, pero sí un presidente prodemocrático. Alguien que estaba dispuesto a la apertura del poder a los civiles, que estaba dispuesto al diálogo cívico-militar, que estaba dispuesto a mostrar que su gobierno recibía a los civiles y les daba encauce a las demandas de esos civiles, ¿sí? Lo que esta imagen que la CIP generó subiendo al avión a estas personas fue exactamente lo que quería generar, la idea de un poder pro-democrático, abierto a el diálogo con los civiles. Un gobierno formado por esos civiles, un gobierno que recibía sus demandas y no solo las canalizaba, sino que les permitía venir a sentarse a discutir con los militares para ver cómo encauzar el país en los siguientes años, ¿sí?
¿Para qué nos sirvió esta investigación? De nuevo, para pensar en el rol de la CIP, para pensar en la importancia de las estrategias de acción psicológica, para pensar en lo que estas imágenes generaban en el público que las leía, para pensar en que efectivamente hubo estrategias productivas para hacer creer a la gente que el poder era efectivamente eso, que el poder era abierto a que uno pueda dialogar, que era una dictadura, pero una dictadura pro-democrática, que se mostraba a favor de la acción, del actuar de manera ordenada, de mostrar que actuaba a través de las leyes, ¿sí? Nos queda mucho por investigar, porque nos queda mucho saber. Sabemos cómo funcionaba la CIP acá adentro, sabemos cómo la CIP controlaba los medios de comunicación y cómo a través de la pauta publicitaria podía modelar lo que esos medios, cómo actuaban, no solo a través de la censura, sino a través de decirles, les doy más o les doy menos pauta. Pero sabemos muy poco de cómo la CIP realizaba este tipo de eventos en el exterior para, de nuevo, construir esa imagen productiva y positiva de la dictadura. Estamos empezando con una compañera una investigación sobre el rol de la CIP en el exterior. Estamos empezando a pensar la relación de este organismo con algo que funcionó y que seguramente lo habrán escuchado nombrar en la Embajada de Francia, que fue el llamado centro piloto. Un centro piloto que lo que buscó fue justamente en un lugar en donde esa llamada campaña anti-argentina, esa campaña anti-argentina que denunciaba la dictadura, digo campaña entre Argentina entre comillas, ¿no? Es el nombre que le da la dictadura a las denuncias por violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Es lo que empezamos a investigar ahora, el rol de la CIP y la relación con ese tipo de agencias que funcionaban en las embajadas para generar una imagen positiva de la dictadura, ¿sí? Es lo que nos falta y sabemos muy poco sobre ese rol de este organismo. Preguntas. Los escucho. Laura, hay un par de preguntas escritas, si querés te las leo. Ah, no vi. Dale, vamos. Juan Cruz Jiménez te Ay, Juan Cruz, saluda. hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. No puedo bajar, che, para ver las preguntas de abajo. ¿Por qué? Voy a abrir y cerrar. A ver, voy a abrir y poner de vuelta. Ahora. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va tanto tiempo? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Bien, me alegro de verte. Yo también. No te veo. Te digo yo también, pero no te veo. Juan Cruz decía que en tu exposición sobre dispositivos de apelación de consenso en dictadura y la construcción de narrativas autolegitimantes, que en tus trabajos te has detenido en la función de la diplomacia cultural. Sí. Y si en este caso estaba hablando puntualmente de las giras presidenciales, Sí. si se puede ampliar el alcance de la categoría a algunas referencias concretas. Sí, yo no lo, o sea, yo el tema de la diplomacia cultural, ahora sí te veo, Juan. Yo el tema de la diplomacia cultural la estoy recién empezando a pensar y a trabajar con este ejemplo, digamos, con esto que encontramos. Pero tenés un trabajo hermosísimo, muy bien hecho de Buch, se escribe B-U-C-H, Buch, Esteban Buch, un investigador argentino que vive en Francia, sobre diplomacia cultural y específicamente lo que él trabaja es el caso de la Orquesta de París y de Barenboim, invitados a Argentina a tocar en el Teatro Colón y todas las relaciones que se tejieron para que se dé esa posibilidad de que la Orquesta de París toque en el Teatro Colón con Barenboim y las diferentes controversias que se dieron en función que los músicos que venían a tocar fueron denunciados en Francia porque fueron denunciados se los acusaba de venir a darle un apoyo a la dictadura viniendo a tocar. Y lo que los músicos, muchos de ellos lo que hicieron apenas llegaron fue ir a reunirse con las madres de Plaza de Mayo y lograr esa foto de venimos a acompañar en este reclamo. Todas esas controversias, en lugar de Barenboim como
la preocupación de Barenboim, que era un desertor se había ido de la Argentina muy joven, pero pasaba a ser un desertor por no haber hecho el ejército militar, porque él tenía ciudadanía argentina, por más que vivía afuera desde hacía mucho tiempo. En lugar de Barenboim y la preocupación porque todas esas denuncias empezaban a salir en los medios de comunicación, y él estaba en Argentina, y la posibilidad de que eso le causara algún problema, todo eso está muy bien trabajado en el trabajo que te digo, de Esteban Buch, que se llama La Orquesta de París en Buenos Aires, algo así es el título, lo podemos buscar, es buscarlo ese trabajo. Yo personalmente trabajé solamente en este puntito, en este caso muy puntual, pero me encantaría seguir trabajando en esta línea porque me parece sumamente interesante. Cómo la cultura sirve para hacer política. Cómo la cultura, en definitiva, es no, y sobre todo la alta cultura, ¿no? Donde la dictadura tenía una clara diferenciación entre la cultura contestataria y una cultura de élite, una alta cultura, como por ejemplo la de la orquesta de París, la orquesta musical y demás, como una alta cultura que era una buena cultura, ¿sí? Una cultura política, ¿sí? Lo que me interesaría mucho trabajar es el uso de la cultura para hacer propaganda política. Sí, sería como una investigación totalmente en la línea de lo que venimos pensando. Bien. Hay otra consulta de Bernardo Carrizo que dice si es posible conocer quiénes integraban la CIP durante el proceso. Y a partir de esto, se conocen sus conexiones con actores, agencias de publicidad, de noticias nacionales y extranjeras y con instituciones educativas en pos de reconstruir la red de circulación de ideas. Mira, la cabeza de la CIP fue la mayor parte un marino llamado Carpintero. Ay, en este momento no me sale quién fue el que lo sucedió en el año, era un referente, no me va a salir el nombre, que tratamos de entrevistar al hermano, un periodista muy conocido que vive en el Uruguay. Te lo busco y te lo mando, digamos. Sabemos algunos nombres. Sabemos sobre todo que Carpintero era de la Marina y que en el año 78, cuando se produce ese enfrentamiento entre Videla y Macera, los lugares como el Ministerio del Exterior, que era manejado por Macera, y la CIP, que era manejado por un marino, Carpintero, fueron desplazados para poner miembros representantes del ejército. Eso es lo único que sabemos, o por lo menos lo que podemos por el momento empezar a tejer y empezar a indagar. Mucho más no sabemos. Sabemos también por los documentos que encontramos que la CIP estaba integrada por sociólogos, por cientistas políticos, por abogados, por todo tipo de civiles con mucha formación. Eso también está, porque se muestra el organigrama, que lo vas a poder ver, porque el montaje del Mundial 78 tuvo vinculación con esa red que mencionas antes, totalmente, totalmente, claro que sí. Sí, 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 totalmente. El Mundial 78 es el eje para analizar. Si vos vas al libro de Julia Risler, vas a encontrarte con el organigrama de la CIP y cuántos miembros ocupaban cada uno de los departamentos de la CIP. Cuántos miembros y cómo esos miembros tenían diferentes profesiones como las que te nombré. O sea que no eran improvisados para nada, para nada. Eran miembros de las Fuerzas Armadas sumamente formados, que a su vez contrataban civiles que también estaban sumamente formados en Astor dijo hace un rato cómo tenían ese conocimiento tan moderno. Eran personas sumamente formadas que no estaban improvisando. Bien. ¿Sigo? Bueno, ¿Avanzo? ¿querés que avancemos con el último? El último ejemplo, porque ya nos repasamos de hora, ¿no? Estamos repasados. Se nos hizo un poquito tarde. Se nos hizo retarde, así que Pero voy rapidísimo, porque creo que el último ejemplo es el que más les va a interesar, porque es el ejemplo que nos toca a todos como santafesinos bien de cerca.
Bien. El último ejemplo que quiero analizar es el de una obra de teatro en la ciudad de Vera. En ese momento no era ciudad, pero en Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, una obra de teatro sobre la prostituta del pueblo. Ese era el tema, que generó una denuncia por parte de los vecinos. Estábamos hablando antes de empezar el tema de las denuncias entre vecinos. Bueno, este caso se inicia con una denuncia entre vecinos que denuncian que en Vera se había presentado, los profesores de Vera, un grupo de 7 profesores de Vera, habían presentado una obra de teatro sobre la prostituta de Vera. Y esa obra de teatro entonces fue denunciada a la policía por inmoralidad, y les cuento el final de la historia. Todos los docentes que habían participado de la obra de teatro terminaron siendo acusados de subversivos y fueron declarados prescindibles. Ustedes saben que había una ley en los 70 que te podían declarar prescindible sin ninguna necesidad de informarte la justificación de por qué te habían declarado prescindible. Una ley que determinaba que, esperen que se nos cambió la pantalla, voy a seguir transmitiendo yo, esperen. ¿Cómo hago? Creo que Cristina ahí tocó el... Sí. Está compartiendo la pantalla. Fíjate, ¿Cómo? Cristina. Dejar de compartir, reanudar presentación. A ver si puedo compartir ahora. Ahí Ahora está. sí, ¿no? Sí. Bien. Entonces, lo que les decía es que un grupo de docentes de Vera fueron declarados prescindibles por esta ley que permitía declarar prescindible a personas sin justificación, sin necesidad de informarte de qué te acusaban, pero si te acusaban de subversivo, te declaraban prescindible, y estas 7 personas fueron declaradas prescindibles y expulsadas, por supuesto, de los colegios donde estaban trabajando. ¿Qué me llama la atención de este caso? Porque este caso, como pueden ver, es muy diferente a lo que venimos hablando, que son todas construcciones de campañas, de comunicación y demás. Lo que me llama la atención es el modo en que yo encuentro este legajo, el legajo de estos docentes. Y ahí paso a contarles el contexto en el que encuentro este legajo. En Santa Fe funciona el Archivo Provincial de la Memoria, calle Mendoza, donde ustedes si les interesa, pueden encontrar el fondo de la DGI, de la Dirección General de Informaciones. ¿Qué era la DGI? La DGI funcionó desde el año 66 y recién Reutemann en el año 93 la cerró. O sea, todos esos años funcionó la Dirección General de Informaciones. ¿Qué era? Era una especie de CIDE local. La particularidad es que no solo era la agencia de la CIDE, o sea, la sucursal de la CIDE en Santa Fe, sino que tenía una doble dependencia. Dependía de la CIDE, pero también dependía del Poder Ejecutivo local. La había creado en el 66 el gobernador, que estaba en el 66, crea esta agencia para tener una agencia de inteligencia propia, ¿sí? En un momento estuvo formada por civiles, y en otro momento, como durante la dictadura, por ex miembros del ejército. Todos ex empleados, ex miembros del ejército, ex trabajadores del ejército. Era una agencia que se dedicaba a hacer inteligencia. Entonces, ¿cómo se encuentran estos documentos? Bueno, estos documentos se encuentran porque Reutemann cierra la agencia, queda ese fondo, cuando una vez que se desarma la agencia, queda ese fondo sin saber qué hacer, algunas discusiones si quemar todo, si no quemar todo. Fue toda una discusión hasta que se logró que pasara primero al archivo general, al archivo intermedio, y del archivo intermedio pasó en el año 2009 a
el Archivo Provincial de la Memoria. Se crea el Archivo Provincial de la Memoria en el 2009 para que custodie ese fondo, ¿sí? Yo voy con mi pedido. ¿Cuál era mi pedido? Voy al archivo a preguntarles por, ¿hay en este archivo documentación sobre mediciones de opinión pública? ¿Hay en este archivo mediciones sobre lo que pensaba la gente? Porque yo venía en esta línea de razonamiento, ¿no? De querer buscar información sobre cómo se medía el ánimo social. ¿Hay en este archivo información sobre prácticas culturales que hayan sido fomentadas desde el Estado? Ese fue mi pedido y me encontré con este documento. ¿Por qué me interesó realizar una investigación sobre este documento? Porque entendí a partir de este trabajo que las mismas agencias de inteligencia dedicadas a medir el ánimo social eran las mismas agencias que se dedicaban a hacer inteligencia, a buscar en los ciudadanos antecedentes para declararlos subversivos. Eran esas mismas agencias lo que Foucault llamaría los extremos del poder, donde el poder funciona, no es donde se toman decisiones, donde el poder llega hasta sus más recónditos lugares y donde se ejerce el poder, donde se interpretan esas decisiones que se toman en otros lados. Eso es la Dirección General de Informaciones. El último extremo de ese poder, es la manifestación de ese poder, ¿sí? Entonces, la investigación pasó a ser esto. Lo que yo quería saber de esta investigación es con qué anteojos miraban los miembros de la Dirección General de Informaciones para convertir lo que originalmente comenzó siendo una denuncia por parte de vecinos de inmoralidad por presentar una obra de teatro que trataba sobre el tema de la prostituta de Vera, cómo hicieron, con qué anteojos, con qué ideología, con qué criterios, con qué lineamientos miraron estos que redactaron este informe que ustedes pueden ver en esta imagen para decir que en definitiva todos los docentes que participaron en esa obra de teatro eran todos subversivos. ¿Sí? Esa fue mi pregunta de investigación. ¿Qué fueron a buscar y con qué lógica lograron convertir en este caso en un caso de encontrarse con subversivos? El caso, ustedes si agarran este documento, este legajo, van a ver que el caso dice que en 1977 la Dirección General de Investigaciones recibió una denuncia de vecinos que lo que relata es que en la confitería bailable de Ancaya de la ciudad de Vera, de la provincia de Santa Fe, se había presentado una obra teatral inmoral, titulada La vida de Teresa Ferreira, basada en la existencia de una conocida prostituta de Vera. La misma había sido representada por docentes de escuelas primarias y secundarias de la localidad. Bien, dicha denuncia llevó a la DGI, a la Dirección General de Informaciones, a los miembros de esta agencia, a ir a investigar. Así como lo hice yo, que cuando recibí este legajo, fui a Vera a entrevistar a cada una de las personas que aparecían en este legajo, que fueron declaradas subversivas. Del mismo modo lo hizo el agente. Fue hasta Vera a ver qué era lo que había pasado, ¿sí? Y llega a la conclusión, con todos los antecedentes que junta, llega a la conclusión de que eran subversivos. Habría que agregar también, para que ustedes entiendan los 70, que seguramente lo que les estoy diciendo va a refrescar en muchos de ustedes sus memorias sobre este hecho, habría que agregar, y que yo lo descubrí leyendo porque no viví los 70, es que en la década de los 70, durante la Guerra Fría, había una clara ligazón entre inmoralidad, entre pornografía y subversión. En muchos de los textos de estas agencias se da a entender que la subversión, los subversivos, los grupos subversivos,
lo digo subversivo siempre entre comillas, obvio, utilizo el lenguaje de las Fuerzas Armadas, no es el lenguaje que yo creo, con el que yo califico a las personas que son nombradas como subversivas. Que estas personas, digamos, de los grupos terroristas y subversivas, como dicen los documentos, utilizan la pornografía como enganche para transmitir determinados mensajes. ¿Sí? Es para estas agencias de inteligencia la pornografía un medio de acción de los grupos terroristas, al punto que habían creado un catálogo, una tipologización de delitos, entre los cuales se encontraba el de inmoralidades e inmoralidades subversivas. Porque en algún momento nos preguntamos, ¿por qué durante estos años fue permitido que en calle Corrientes en Buenos Aires, pero en la ciudad de Santa Fe también, y en otras ciudades también, sigan funcionando las UAT, sigan funcionando el teatro de revistas, sigan funcionando un teatro, las películas humoristas al estilo de Olmedo y Porcel? ¿Por qué decir una dictadura que se declaraba tan occidental y cristiana dejó que ese tipo de obras de teatro y ese tipo de películas circularan, ¿sí? Y entonces esta clasificación nos lo explica sumamente bien. Las inmoralidades son unas, light, digamos, y las inmoralidades subversivas son otras. Las inmoralidades subversivas son las categorizadas como aquellas que, desde esta perspectiva, la perspectiva de las Fuerzas Armadas, de estos grupos de inteligencia, de los policías, era la que permitía generar un enganche en el público para que ese público compre el mensaje, sería, ¿sí? Teniendo esa concepción, entendiendo eso, es que pude entender el modo en que trabajó la Dirección General de Investigaciones en Vera. ¿Por qué? Porque lo que los agentes en Vera hicieron fue lo siguiente. Número uno, fue ir a buscar los antecedentes de los docentes. Y encontraron que algunos de ellos militaban en agrupaciones como SUTEBA, una organización gremial docente, y ese elemento ya servía como para marcar al grupo, ¿no? Como para encontrar ya aspectos negativos con los cuales empezar a estigmatizar al grupo. Pero número dos, la razón en la que se fundamenta que los declaren a todos como prescindibles fue esta parte del documento. En esta parte del documento dice lo siguiente: la obra escandaliza por esto estoy leyendo del documento, la obra que había escandalizado por ser subida de tono, por utilizar un vocabulario obsceno, por desvestir en el escenario a las mujeres, es declarado subversiva. ¿Y por qué es declarada subversiva? Escuchen esto. La obra es subversiva porque hacía aparecer a la prostituta como víctima de una sociedad corrupta capitalista, que se vio obligada a ejercer la prostitución debido a la miseria y que no era más que un elemento de placer de los ricos. Ustedes se preguntan, ¿pero eso está en la obra de teatro? Por supuesto que no está. Es la interpretación de la gente que va a leer la obra de teatro, porque tampoco estuvo en el momento en que se presentó. Es el que la lee en clave subversiva, en clave de lucha de clases sociales, ¿sí? En clave de hay una lógica política por detrás de la obra, que solamente había mostrado un desnudo, o que solamente había mostrado palabras incisivas y subidas de tono, como la denunciaron los vecinos. Hay una lógica en el agente de querer encontrar la subversión en este caso, ¿no? Bien, la conclusión en este caso es que efectivamente los 7 maestros fueron declarados prescindibles y se quedaron sin trabajo. Y
la decodificación de un mensaje es lo que a mí me permite entender nuevamente el modo en que este funcionamiento de la dimensión productiva está totalmente vinculado al funcionamiento de la dimensión represiva y prohibitiva y de censura que también funcionó durante la última dictadura, ¿sí? Son estas mismas agencias de control de la población, de medir los ánimos de la población, la que ejerce esa doble función de medir, pero también de censurar, de buscar a la subversión, de entender que en algún recoveco de la sociedad está escondida esa célula de la subversión que lo que busca es conquistar más mentes, ¿sí? Es esa misma lógica la que usan estos agentes para actuar en un caso y en el otro. Bien. Hasta ahí llego y disculpen, me pasé una hora de lo que habíamos convenido. Si hay preguntas, yo feliz de escucharlos. El caso de Vera, dicen ahí, Bernardo. A ver, voy a abrir esto. El caso de Vera es muy rico para un trabajo sociológico al estilo de Sebastián Carasay, totalmente. Sebastián Carasay es un autor que trabajó la vida cotidiana durante la dictadura y que tiene un texto que compara situaciones como las de ciudades grandes, como las de Buenos Aires, con ciudades pequeñas, como por ejemplo una ciudad cerca de Rosario, un pueblito cerca de Rosario. Pregunto si podría vincularse la denuncia con los tópicos de la cultura política católica, sabiendo que las culturas políticas guardan intersticios que dan lugar a zonas de grises y de allí su vinculación con una crítica hacia el capitalismo y sus prácticas. Sí, totalmente. Yo creo que el aparato de censura de la última dictadura es claramente un aparato vinculado a los intereses de la Iglesia Católica, totalmente. Es un aparato que actúa en función de la imposición de una normativa occidental y cristiana. Estoy totalmente de acuerdo. Pero a lo que habría que agregar que en algunos documentos se observan que son dos racionalidades que en algunos puntos se distancian. Por ejemplo, con los casos con los que estuve hablando. Cuando en algunos documentos vemos analizar revistas pornográficas como Playboy, o cuando vemos que se analizan obras de teatros o películas como la de Olmedo y Porcel, donde hay desnudos, donde hay palabras procaces y donde hay un erotismo muy, muy explícito, y nos preguntamos, pero ¿cómo la Iglesia Católica estuviese censurado? Nos encontramos con que los organismos de censura no es que se les pasa de largo y por eso lo permiten, sino que lo ven, lo analizan y lo admiten como formas posibles de ser expuestas, aunque para un público acotado y limitado, ¿sí? Para un público mayor, adulto, etcétera, etcétera. No importa, no está en la televisión donde pueden verlo todo el mundo, ¿sí? Para un público determinado, para que no se enoje la Iglesia Católica totalmente, pero en algunos momentos, eso que preguntás, esa cultura política católica se enreda con estos organismos de censura y de represión, y en otros momentos tienen lógicas totalmente diferentes. Si no, no se podría explicar por qué hubo toda esta circulación de producciones, revistas, teatro y cine, que fue de una explícita expresión de lo que llamaría la Iglesia Católica inmoralidades. No sé si contesté, Bernardo. Sí, Laura, hacerte un comentario nomás, me parece, y darle después espacio si alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario. Dale. Rápidamente, no, bueno, me parece súper, súper rico, súper interesante este tipo de trabajos, y me parece que anudan algunas cuestiones que también fueron surgiendo en lo que fue todo este ciclo de charlas, porque más de una vez nos preguntábamos sobre justamente
que vos decías al principio de cómo se construye la memoria, quiénes nos construyen, y siempre pensando desde este punto de vista que la construcción del pasado es una construcción que se hace desde el presente, interpretando hechos, haciendo aparecer ciertos actores, haciéndolos aparecer de determinada manera, borrando otros. Es siempre también una argumentación, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, cuando hablamos también de las exposiciones en los museos, pensábamos en a ver cómo se expone el pasado en los museos, las voces de quienes aparecen, las voces de quienes no están, y claramente esto es y por ahí en los hechos de memoria, ha llevado el tiempo, o el último tiempo, quizás, o la etapa post-dictadura, ha llevado que la voz de los victimarios se haya borrado un poco, digamos. Y esto es un trabajo muy interesante para recuperar esa voz y ver que también tenían ciertas lógicas de actuar y cierta concepción del mundo que nos hace también comprender la forma en que se llevó adelante este proceso, ¿no es cierto? Digamos, porque si no, uno se queda con esa imagen de brutalidad y de violencia, que si bien es cierta, por supuesto que existió, también hay todo digamos, un esquema de pensamiento, una valoración y una forma de construir la realidad, como bien mostrás en este último caso, que, por ejemplo, también crea la subversión, ¿no es cierto? Total. A partir de aplicar un criterio, era una tarea claramente productiva la de crear la subversión, porque también era necesaria para apoyar algunas decisiones políticas, ¿cierto? Para justificar. Total. Así que, nada, me parece súper valioso, súper interesante los trabajos que nos compartiste. Genial. Sí, total, estoy de acuerdo. No se puede seguir sosteniendo esa idea de la brutalidad y de la no planificación, por más que, como decís, también eso hubo, porque somos argentinos y Argentina es eso, la no planificación y la imposibilidad de sostener ningún plan. Y eso pasa en todos lados, en el Estado, en la sociedad, en las Fuerzas Armadas, en todos lados. Pero también al lado de eso en los documentos muestran una enorme planificación y un enorme detalle de cómo actuar en cada caso, sí. Que no es menor y que hay que tener en cuenta para analizar por qué se hacía cada cosa, ¿no? Por qué se dieron estos procesos. Sí, y el hecho de volverlos también racionales a ciertas acciones, racionales dentro de un tipo de razón o una manera de actuar, es también pensar que no fue un acto de desmedida, de brutalidad que no puede suceder nunca más, ¿no? Digamos. Son cosas que tienen su lógica, que en el momento parecen sensatas, y está bueno reconstruir cómo se hacen sensatas ciertas acciones para ver que no son algo de otro mundo, un acto del diablo, como por ahí se quiere hacer pasar. Me gustó mucho esto, cómo ciertas cuestiones se vuelven sensatas en un momento determinado. Eso está muy bueno. ¿Cómo se construye la sensatez? Está bueno. Sí, está bueno eso, pensarlo, ¿no? Para pensar el presente también, ¿no? Cómo determinadas cosas, nos sumamos a determinadas cosas que en otro momento decimos, ¿cómo creímos en eso, no? Sí, no leer con el paradigma ese de la locura, porque exacto, es desactivador también de la crítica, un poco. Exacto. Y pensar que fueron solo los militares los que actuaron solos sin ningún apoyo civil, que fue una dictadura militar sin apoyo civil. Bernardo, bueno, dice que acuerda con esto, que la comprensión de la última dictadura aún sigue siendo un terreno fértil por la propia ausencia de la voz del actor militar, claro. Exacto, sí. Sin embargo, alguien decidió que quedaran los documentos del archivo Banade. Las zonas grises son los intersticios que obligan a repensar los conceptos, y de allí se tensan las interpretaciones que se sedimentan sobre las futuras generaciones. Totalmente, muy bueno ese análisis, me gustó.
Sí, no sé si alguien decidió que quedara o quedó por la desidia, no sé cómo fue que sucedió que quedó ese archivo, o más bien ese fondo Banade, cómo fue que quedó. Es una gran pregunta porque tampoco se sabe cómo, o por lo menos de lo que he podido leer, cómo llegó a ese lugar. Lo mismo con otros archivos, ¿no? Cómo se sucede que, o por ejemplo lo del archivo de las juntas militares, cómo ese archivo quedó ahí y cómo hoy en día está abierto para que todos podamos analizarlo, investigarlo. El archivo de las juntas militares, las actas de las juntas militares, las actas de la CAL, esa especie de congreso que funcionó durante la dictadura, todos esos documentos son documentos que se encontraron en los últimos años, que fueron apareciendo. Yo me quedo pensando en esto de la sensatez que habla Astor, para relacionarlo con la memoria. Digo, así como construimos y legitimamos esa sensatez sobre algunas cuestiones, va relacionado con cómo se construye la memoria y para qué sirve esa memoria. Esto que vos planteabas al principio, no recordamos todo, o lo que dice Rubén Chababo, no está todo guardado en la memoria, porque hay una direccionalidad en la construcción de la memoria es selectiva y cuando la ponemos en relación con la política, entendemos que esa memoria tiene una intencionalidad en lo que recuerda y lo que olvida. La memoria fuerte, las memorias débiles de Traverso, ¿no? Y el rol que juegan los museos en eso. Los museos construyen memoria y legitiman discursos a partir de sus muestras y de sus ausencias. Sí. Y esto de que la voz de los victimarios haya estado ausente de la construcción de la memoria es muy importante, ¿no? Hay una voz que no está y que nos permitiría entender, por ejemplo, la complejidad y salirnos de la lógica de la brutalidad de la dictadura para creer que solamente se actuaba por odio y de forma brutal y pensando solo en el exterminio, o que había alguna cierta intelectualidad que iba de la mano de la economía y de los planes económicos y no había planificación en otras dimensiones. Este estudio que acercás vos, Laura, es súper interesante. Gracias. Porque nos sigue mostrando primero lo complejo de la dictadura, de ese periodo histórico, la complejidad tremenda que tiene ese periodo histórico para estudiarlo, y todo lo que nos falta conocer de eso, ¿no? Para seguir, por ejemplo, construyendo memorias y dejar de pensar en una memoria, porque eso nos lleva justamente a equivocarnos todo el tiempo o a legitimar memorias que llevan a esto de naturalizar ciertas prácticas. Sí. Y si pensáramos en las memorias, en plural, por ahí podríamos pensar la complejidad de los procesos históricos, sobre todo nos ayudaría, o al menos a atenernos, a anticiparnos a que el proceso histórico, a esos procesos de la historia reciente son complejos. Sí. Y no confiarnos tan rápidamente que ya lo entendimos. Sí. Que ya entendemos lo más importante del proceso, digo, esto de lo importante del proceso es la desaparición y las políticas económicas de Martínez de Oz. Y hay toda una planificación, por ejemplo, de la manipulación de la cultura que empieza a aparecer, y con eso de el sometimiento de la sociedad por otros lugares que no necesariamente por. Sí. Quiero agregar algo en la línea de lo que estás diciendo, que a mí me parece que lo que ustedes hacen como parte del museo y como parte de la planificación del museo es justamente mostrar que un museo no son solamente sus muestras, que lo que están haciendo con estas actividades es mostrarnos que un museo tiene las puertas abiertas para este tipo de prácticas, abiertas a la sociedad y para generar cosas como esta, discusiones como estas, que hoy puede ser sobre dictadura, que mañana puede ser sobre otros fenómenos cualquiera que se les ocurra. Es decir, lo que nos muestran es la dinámica de un museo, que no es solamente su muestra, un museo es mucho más que eso. Me parece que eso están haciendo ustedes con esto.
Y con respecto a lo de las memorias, la dificultad que hubo siempre para escuchar lo que ustedes llaman las memorias de los victimarios es que siempre se esperó que hablaran, que dijeran dónde están, los desaparecidos dónde están. Se tuvo esa esperanza que en algún momento hablaran, ¿no? Algo que nunca llegó, porque, perdón, Valentina Salvi diría, no, no es que nunca hablaron, es que fueron hablando en distintos momentos, en los juicios hablaron y dijeron muchas cosas, ¿sí? Pero está esa idea de que no hablaron, que no mostraron los documentos, que los documentos fueron quemados, que nunca dijeron nada, que desaparecieron toda la información y hubo un pacto de sangre de no hablar, ¿sí? Lo que estamos viendo es que documentos empiezan a aparecer, algunos en distintos lados, en las Fuerzas Armadas, los archivos de las Fuerzas Armadas también. Lo que estamos viendo es que hablan, y hablan mucho, y mucho a veces en los juicios que se están dando ahora. Y lo que estamos viendo también, sobre todo, es que un grupo muy poderoso de hijos desobedientes, no sé si escucharon hablar de ese grupo, hijos desobedientes de sus padres, hijos de militantes de represores, que se organizaron para repudiar la 2x1, la ley que intentaba sacar de las cárceles y bajar las penas a sus padres que estaban cumpliendo las condenas por los delitos por los cuales se los había juzgado, salieron a las calles a rechazar esos pedidos de excarcelación, entre ellos la hija de Checolás. Sí. Formaron este grupo de hijos desobedientes que también son otros discursos, otras memorias que rompen con esta idea de víctimas y victimarios y muestran que hay muchas más memorias. Muchos de ellos fueron víctimas de toda esta historia, pasaron horrores en sus casas con esos represores, conviviendo con esos represores, como cuentan ellos, y nada, a lo que voy es que efectivamente hay muchas memorias, cada vez hay más relatos para reconstruir y para pensar y repensar en estos temas y que nada, que vale la pena seguir indagando. Sí. Ahí Bernardo decía que hablan, pero no desde el discurso que supone desde una interpelación de la justicia, de justicia. ¿Qué Claro, sería ahí, eso? Si otras generaciones tienen una relación diferente con el pasado, los pactos se reformulan entre las generaciones, sí, totalmente. Pero hablan, pero no desde el discurso que se supone desde una interpelación. Ah, vos decís, no los hijos desobedientes, sino los represores. claro, tenía antes, sí. Claro, sí, hablan, pero a lo mejor como no dicen lo que se está esperando que digan, se piensa que no hablan, digamos. También es... Depende. Yo te recomiendo, si te interesa este tema, que leas los trabajos de Valentina Salvi, especialmente hay un trabajo sobre los juicios en Rosario, en la que ella analiza lo que los represores declaran en los juicios, que en muchos casos es impactante. Es impactante. Bueno. Siendo las 21 horas. Está más que bien para el cierre, ¿no? Para el cierre. Una Bueno. actividad muy buena. Bueno, agradecerte, Laura, tu Yo les agradezco a predisposición. ustedes. Cuando digo actividad buena, digo por ustedes, porque al final estuvo bueno que lo hagamos así un poco más tipo conversatorio. Sí, sí, sí. Les ofrezco que, bueno, que sigamos haciendo esto, que si quieren invitar a otras personas que forman parte de mi equipo, que analizan temas vinculados desde los medios de comunicación, desde la fotografía, lo que ustedes estén interesados, me avisan y podemos seguir en contacto y armando este tipo de eventos. Para mí es un placer. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y agradecerle a todos y a todas las que participaron de todo este ciclo de charlas. Y bueno, esperemos vernos no dentro de mucho, en otro ciclo y algunas veces encontrarnos en la presencialidad. Eso estaría muy bien. Sí, ya lo creo. Bueno, te vamos a esperar por onda, Laura. Oh, dale, sí, organicemos algo, sí. Luego de esta pandemia horrible.
Buenísimo. Bueno, gracias. Muchas Nos gracias a vemos. ustedes. Gracias por Un gusto, acompañarnos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Laura. Nos Chau, vemos. chau. Nos vemos. Chau, Hasta chau. luego. Chao.